Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento que viene este video. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Enzo Ferrari y hoy vamos a hablar de inversiones de los acordes. Como ya veníamos charlando, los acordes son entidades de sonidos que suenan al mismo tiempo, principalmente ordenados por terceras, que se construyen, obviamente de base, porque hay acordes con muchísimos sonidos, de base con tres sonidos que constituyen el acorde básico, acorde tríada. Una fundamental que le va a dar el nombre al acorde, ¿sí? Es una parte muy importante de su identidad. Una tercera, o mediante este acorde, que va a contribuir siendo mayor o menor las características que tenga para también seguir sumando esta identidad del acorde. Por último, una quinta, ya que se encuentra a una quinta distancia respecto a la fundamental, que también va a definir, siendo disminuida, aumentada o justa, la identidad del acorde. Con estos tres sonidos queda planteado de base un acorde. Ahora, bueno, sucede que nosotros conocemos, por ejemplo, voy a poner como está en pantalla, el acorde de Do mayor, como ejemplo. Conocemos el acorde de Do mayor y sabemos que ese es el acorde de Do mayor y punto. Sucede que cuando el acorde de Do mayor, o cualquier acorde mayor, menor o cualquiera de sus composiciones internas y sonoras, o con cualquier cantidad de sonidos, cambia eh, la nota que está debajo de todo, la nota que vendría a estar en la frecuencia más grave de todas, cambia lo que se llama la inversión del acorde. Es decir, se invierte el orden, vamos a ponerle un término natural, basándonos en esta naturalidad en la escala de los armónicos, se arma de sonido más grave a sonido más agudo naturalmente. Cuando se invierte esta naturalidad y genera esas inversiones de los acordes que, como estudiaremos a continuación, tienen una sonoridad muy particular cada una de ellas, sin cambiar el acorde en sí, y dada esta sonoridad es que se utilizan de determinada manera a lo largo de la práctica común. Para los que no estén familiarizados con el término práctica común, se llama práctica común a la música y a sus procedimientos compositivos y recurrentes en el lenguaje musical que se dieron entre el barroco y el romanticismo, fin del romanticismo aproximadamente, ¿sí? Bien, veamos. Vamos a basarnos en Do mayor, en realidad sin alteraciones y que podemos eh, imaginar fácilmente. Em, Vamos a ver que tenemos en primer término el acorde como lo conocemos, como lo acabo de escribir, en estado fundamental se llama, ya que es la fundamental la que se encuentra en la base de la construcción del acorde. Se nomencla en este caso, si estamos en Do mayor, con un primero porque es el primer grado de la tonalidad. Muchas veces se lo acompaña con un 5 descifrado, escribiendo la quinta que hay en las puntas del acorde, pero muchas veces se da por sentado y no se pone absolutamente nada en el cifrado más que el grado. Este, este acorde, si bien aquí se expresa con tres sonidos y un refuerzo en el grave que tiene una función pedagógica para resaltar el efecto de la inversión del acorde, lo veremos en breve, lo oiremos, habían dicho. Nosotros como estamos trabajando en corales a cuatro voces, obviamente, con acorde de tres sonidos, va a haber sí o sí una duplicación. Por lo tanto, en el acorde de estado fundamental vamos a intentar duplicar la tónica, es en este caso el Do, o la quinta del acorde, en este caso el Sol, ¿sí? ¿De qué va a depender la decisión de cuál voy a duplicar? Básicamente, pueden haber dos. La primera es una decisión compositiva, de la sonoridad que estamos buscando, ¿sí? De los timbres con los que estamos trabajando, eh, del efecto que queremos lograr, ¿sí? Y por otro es cómo viene la conducción de las voces. Muchas veces eh, tomamos tal o cual camino buscando, como hablamos en los otros videos, de ir por el camino más corto, tratar de que los movimientos sean contrarios y oblicuos, tratar de evitar los directos y los paralelos, ¿sí?
sobre todo evitar los movimientos paralelos de octavas y quintas, que a nivel procedimental estaban como dejados de lado, ¿sí? A partir de esta práctica común. Bien, y este acorde en estado fundamental, que es la tónico quinta, tiene una sonoridad estática, firme. Como vamos a poder apreciar en breve, tiene un agarre, un aplomo muy importante. Vamos a escuchar. ¿Sí? Es como que se agarra fuerte. Razón por lo cual, en muchos tratados de composición, de armonía, de contrapunto, de hecho, se recomienda terminar una obra, cuando una obra concluye, en un primer grado de la tonalidad que arribemos, en estado fundamental. Dejar bien claro que se terminó, que ahí está. No hay nada más por develar. Bien. Dicho esto, vamos a pasar a la primera inversión. La primera inversión se arma cuando sacamos la fundamental del rol más grave, la posicionamos por sobre el último sonido, quedándonos la tercera en el rol del bajo. Quiero aclarar, no es que por estar debajo de todo ahora es la fundamental del acorde. No, está en la posición más grave, lo cual genera un cambio sonoro respecto de la entidad acorde, pero la fundamental ahora pasó a otro lugar del espacio sonoro, y no necesariamente al más grave. Sigue siendo la tercera del acorde. Esta primera inversión, que tiene, como ya dije, la mediante o la tercera en la posición más grave, ¿sí? Reforzada aquí en la mano izquierda, se nomencla, ¿sí? En este caso siendo un primer grado, con un 6, haciendo alusión a la sexta que se suele formar en los extremos cuando la fundamental pasa, ¿sí? Por sobre de, eh, de esta tercera, ¿no? Que se la ubica hacia el sonido más agudo en este caso. En esta primera inversión, como en el estado fundamental del acorde, vamos a intentar o vamos a procurar duplicar la tónica o la quinta también de esta primera inversión. Vamos a notar que esta primera inversión va a tener una sonoridad dinámica, como que sigue, como que busca, no es que se quede estática como está fundamental. Está como el discurso bueno, pero todavía queda algo por decir. ¿Sí? Vamos a verlo. Ahora comparemos con el estado fundamental. Hay un llamado a seguir moviéndose, ¿no? Uno quizá no terminaría una obra en primero en 6. Con esto no quiero decir que no haya obras que terminen en primero en 6, por favor, si las hay y varias. Pero en un nivel sonoro está claro que el primero en 6 no es tan conclusivo, ¿sí? Como el acorde de estado fundamental. Por ejemplo, me pregunto, no es una afirmación, quizá ahora reflexionando mientras hago este video, que esto se trate porque en la configuración de esta primera inversión tengamos dos consonancias imperfectas, no una tercera de mi a sol y una sexta de mi a do. Por lo tanto, dos intervalos dinámicos juntos generen ese dinamismo del que estamos hablando o que aparentemente al menos yo estoy percibiendo, no sé si lo perciben del otro lado. Y por último tenemos a la segunda inversión, que es cuando ya la tercera pasa por sobre, quedándonos la quinta del acorde en la base, la construcción del mismo. La segunda inversión tiene muchas peculiaridades. La primera es que duplica la quinta, ¿sí? Siempre va a duplicar la quinta. Si bien en muchos arreglos muy buenos de música popular, con que esté la quinta en el bajo ya basta para ir a una segunda inversión, la música académica, llamémoslo, de esta práctica común, la tradición eh, como que exige o llevó a que se duplique la quinta eh, de esta inversión del acorde. Tiene sus razones, pero cierto es que si uno escucha determinados arreglos y no hay una duplicación lisa y llana de la quinta del acorde, la segunda inversión también se escucha como tal. Se la nomencla
con el grado, obviamente, seguimos en el primer grado, con un 6-4, o cuarta y sexta, ya que, como sabemos, los cifrados se leen de abajo hacia arriba. Si bien en el mundo musical, eh, si uno dice cuarta y sexta o 6-4, sabemos que nos referimos a lo mismo. Eh, ¿A qué se debe este 6-4? Bueno, a la cuarta que se forma del primer sonido que aparece de abajo hacia arriba, ¿no? Hacia la fundamental, y del primer sonido que aparece de abajo hacia arriba hacia el sonido que quedó más agudo, en este caso la tercera. Bien, esta segunda inversión tiene una sonoridad muy dinámica, muy en el aire, que necesita resolución. Muy probablemente esto sea por la cuarta justa que tiene en su genoma, que, como habíamos hablado en los videos anteriores, la cuarta justa en un contexto tonal va a tener una, ¿cómo decirlo? Va a tener una concepción disonante, nos va a sonar disonante, que necesita resolución a la tercera, y en un contexto atonal nos va a sonar consonante. Vamos a escuchar un poquito cómo suena este acorde en cuarta y sexta. Vamos a luego a escuchar cómo se aplican estos estados fundamentales, primera inversión y segunda inversión, respetando estas duplicaciones de las que ya hablé en un coral a cuatro voces como tenemos nosotros. Y luego hablaremos de los usos tanto de la primera inversión como de la segunda inversión para nuestros corales y para la escritura en la práctica común. Bien en el aire. Vamos a escucharlo comparando los tres estados, si se quiere, del, del mismo acorde, y luego voy a dar paso seguido a cómo se aplicarían en un coral a cuatro voces. Escuchemos. Ahora. ¿No? Se puede ir eh, viendo cómo cada una de sus inmersiones tiene un color peculiar, y este color, esta sensación, este efecto sonoro, le va a conceder el uso que los compositores le dieron a lo largo de esta práctica común, dentro de la sintaxis musical. Vamos a pasar primero, a ver acá, a cómo se aplica esta primera inversión al cuarto y quinto grado, porque hablamos mucho del primero, ¿no? Para dar ejemplos. Vamos a tener ejemplos de, por ejemplo, cuarto en 6 quinto, cuarto quinto en 6, y cuarto en 6 quinto en 6 que va a primero, obviamente para resolver. Antes de pasar a los ejemplos sonoros y escuchar, teniendo en cuenta que todas estas conducciones, si se fijan, paran el video y se ponen a buscar, cumplen con las duplicaciones que hablamos aquí arriba, ¿sí? Quiero aclarar también que estas duplicaciones no son cerradas, no son absolutas. Recordemos que en arte, o al menos desde mi concepción, no existe 100%. Digo, cuando yo digo, o cuando me expreso diciendo esto es así, solamente es en el 70% de los casos, ya que el mundo de la música es inabarcable y siempre aparezca alguna excepción que confirma la regla, y de hecho que sea bellísima la excepción. Así que puede ser. Pero en términos eh, más generales, esto es lo que suele ocurrir, lo que se suele duplicar, ¿sí? Si bien vamos a estudiar con el paso del tiempo cómo se pueden dar otro tipo de duplicaciones o supresiones de sonidos y por qué, y en qué caso. Antes de dar paso, como decía, a la escucha, que es lo importante, ya que somos músicos y queremos aplicar esto de manera consciente, no simplemente que esto se vuelva un ejercicio de cocina pero sin probar la receta, o de matemáticas solo porque dan los numeritos y es un bello sudoku en un pentagrama o en dos pentagramas, por así decirlo. Veamos una regla o un procedimiento, porque regla es mala palabra, me disculpo por la blasfemia. Vamos a ver el siguiente procedimiento que nos enseña la música misma, que es la teoría de los saltos. La teoría de los saltos dice que a un salto en una dirección se lo compensa con un grado conjunto en la dirección contraria, como en este caso. Un salto melódico nada más ni nada menos que de un tritono, fa si, resuelve
no solo el trítono, sino el salto, ese impulso que tiene el salto, con un grado conjunto en la dirección contraria al salto. Nosotros hubiéramos tenido un salto hacia arriba, probablemente hubiera compensado este salto con un grado conjunto hacia abajo. Lo iremos viendo en los sucesivos videos y en las sucesivas clases. Vamos a escuchar los ejemplos. Particularmente debo declararme amante de este último enlace que creo que tiene un efecto muy épico, muy de field scoring, de música de cine. Además de aclarar que estos ejemplos se construyeron respetando las duplicaciones de las que hablamos arriba, también siguen los preceptos de la búsqueda de los movimientos, la búsqueda del movimiento más corto, de dejar el sonido que se repite, nota repetida queda, ¿sí? Para tratar de irnos acostumbrando y de ir incorporando cada contenido nuevo en los ejemplos que van apareciendo nuevos sucesivos. Bien, ahora viene el uso de la segunda inversión. La segunda inversión tiene tres usos principales en la práctica común. El primero es de paso. Muchas veces se utiliza al cuarto y sexta de paso, por lo general entre el cambio de inversión de un mismo acorde. Por ejemplo, en este caso tenemos un primero y un primero en 6. Para no generar este salto en el bajo y que el bajo cante, ¿sí?, un poco más, o bien para que se complete esa armonía 4 del canto que va a realizar el bajo, en algún punto quizá eh, tiendo a adscribirme por momentos a esa teoría que dice que las inversiones tienen su razón de ser en completar la armonía que sugiere una sola línea. Digo, quizá esto es así escrito solo con do, re, mi y no, podría no haber nada en las otras tres voces, pero bueno, luego se encontró una manera, o apareció esta manera de completarlo, entendiendo que ese re podía describir una armonía, en este caso, de quinto en cuarto y sexta. Vamos a analizar un cachito, va a ser que quinto en cuarto y sexta, que en do mayor es sol, si, re, como bien dijimos arriba, duplica la quinta del acorde, es decir, el sonido que va a estar en el bajo, y está de paso, en este caso específico, entre un primero y el primero en 6. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia. Primero sin el quinto en cuarto y sexta, y luego con el quinto en cuarto y sexta. Ahora noto que hay un pequeño hipo allí, es simplemente porque para que quede más claro, el editor de partituras debe reproducirlo de ese modo, así que sepan disculpar. Luego viene otro gran uso del cuarto y sexta, que sobre todo usó Händel en el Mesías, en la Aleluya, ¿sí?, que es el cuarto y sexta de repercusión. De acorde de cuarto y sexta de repercusión lo que hace es repercutir, es decir, dar luz sobre los acordes que se encuentran a los costados de este cuarto y sexta, ¿sí? Resaltan, en este caso, los dos primeros que se encuentran a los costados de este cuarto en cuarto y sexta. Quizá el compositor, en vez de haber dejado un solo primer grado y quizá repercutir o volver a cantar con más intensidad, quizá o con otro tipo de articulación, de este modo se arroja luz a ese primero, pero desde lo sonoro, ¿sí? No desde lo dinámico o desde repetir el mismo exacto acorde. Este cuarto y sexta repercusión muchas veces se utiliza, por ejemplo en este caso el primero que va cuarto, y cuatro, el primero, porque mantiene el bajo. Es decir, casualmente el cuarto de do mayor es fa la do, como el cuarto y sexta duplica la quinta del acorde que es do, queda duplicada, y casualmente el primer grado duplica entre sus opciones la tónica. Por lo tanto, manteniendo el bajo y moviendo las voces de arriba adecuadamente,
sin generar paralelismos prohibidos, porque en este caso hay paralelismo de sextas. Recordemos que las sextas son intervalos dinámicos, consonancias imperfectas. Eh, Genera un efecto muy bonito, de hecho de música de órgano, ¿no? De la nota tenida. Vamos a oírlo. ¿Sí? Muy de música de película también. Obviamente la Aleluya de Händel viene a la cabeza. Y cabe decir, antes de pasar al último uso del acorde de cuarta y sexta en la práctica común, que tanto el cuarto y sexta de paso como de repercusión se utilizan en tiempo débil. Esto es muy importante. Ya no solo entra en juego cómo está dispuesto genéticamente el acorde, ¿sí? O sea, quién cumple la función de bajo, que es lo que definiría la función, la inversión del mismo, ¿sí? Y por lo tanto, qué sonoridad va a tener. La función va a seguir siendo la misma, ¿sí? Pero es importante entender que estas dos funciones van a estar en tiempo débil, ¿sí? Y por último, el cuarto y sexta decadencia va a estar en tiempo fuerte, ¿sí? Cuarta y sexta decadencia, como su nombre indica, viene previo al proceso cadencial, es decir, antes de un quinto, un séptimo, y quizás sea esa la razón por la cual se tiende a duplicar en la práctica común de la música académica en la quinta del acorde. ¿Por qué? Porque como pasaba en el acorde de cuarta y sexta de repercusión, que casualmente, si tomamos el primero y el cuarto, porque hay muchos acordes, muchas maneras de utilizar el acorde de cuarta y sexta de repercusión, que no son el primero y el cuarto, o el de paso, que no son el primero que va el primero en seis, y no necesariamente es el quinto en cuarta y sexta que esté de paso. Aquí se da la misma casualidad, ¿no? La misma coincidencia. Digo, el acorde de quinto grado duplica la fundamental o la quinta, en este caso la fundamental. El acorde en cuarta y sexta, que en este caso el primero, que es el decadencia, el primero en cuarta y sexta decadencia, eh, duplica la quinta del acorde que casualmente se va a transformar en la fundamental del quinto. Por lo tanto, se mantienen los sonidos del bajo reforzando esta función quinto. Es por eso que muchas ramas del análisis musical, del análisis más estructuralista, tienden a agrupar el primero en cuarta y sexta decadencia dentro del quinto grado. Toman como que el acorde en cuarta y sexta, el primero en cuarta y sexta que es decadencia, es una apoyatura o un retardo de estos sonidos que están aquí arriba y que en realidad es todo quinto grado. Para nosotros, para esta cátedra, el acorde en cuarta y sexta decadencia es separado del quinto, ¿sí? Lo vamos a separar. No van a ser exactamente lo mismo o estar uno dentro del otro. Bien. Decadencia se utiliza en el 90% de los casos el primer grado, ya digo, por el parentesco entre sonidos que tiene con el quinto grado. Y para reforzar este sentido de decadencia. Vamos a escucharlo y vamos a ver cómo esa cuarta, esa cosa que está en el aire, resuelve en este quinto grado. ¿Cómo? Si lo vemos de manera contrapuntística, veremos que la cuarta que se forma entre el bajo y la soprano resuelve en una tercera entre bajo y soprano, ¿sí? Dándonos esa sensación como de alivio, si se quiere, si bien vamos a pasar a otra función tensa, que se va a terminar resolviendo aún cuando vayamos a un primero, ¿no? Bueno, allá vamos. Obviamente, como en toda cadencia, un primero, un cuarto y sexta puede ser precedido por un cuarto, por un segundo en seis. Eso lo estudiaremos cuando vemos los procesos cadenciales. Pero lo importante es ver cómo esta sonoridad dinámica y esta duplicación de la quinta, en el caso de la cuarta y sexta, tiene un porqué en el devenir del lenguaje musical, por lo menos, como claro, nuevamente, de la música académica, ¿sí? De la práctica común, del barroco a fines del romanticismo. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, escriben en los comentarios. Y les voy a dejar el trabajo práctico para que realicen y apliquen estos conocimientos, porque reitero, la información es información, la experiencia es conocimiento y debemos experimentar y sobre todo debemos equivocarnos, porque para aprender
seguramente nos equivoquemos, aprendamos del error y lo superemos. Muchísimas gracias, espero que estén muy bien. Nos veremos la próxima clase.